La palabra comunismo creaba mucho temor en la década de los 50, 60 y 70 del siglo pasado en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel y por supuesto México. Este concepto de comunismo fue creado por Carlos Marx en la década de 1840. Uno de sus principales postulados era que había que eliminar la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, si un obrero fabrica unos zapatos y estos valen 10 pesos en el mercado, pues el patrón a este obrero le paga únicamente 2 pesos. Los otros 8 pesos quedan en manos del dueño de la fábrica. Sí, dirán, pero bueno, es el dueño de la fábrica, tiene que pagar todo lo que se consume en esa fábrica, y además es dueño de la maquinaria, tiene que reparar esta maquinaria y además tiene que poner la materia prima. A esto se le llaman los modos de producción, a la fábrica en sí y a la maquinaria y a la materia prima son los medios de producción. Pero aún así, aún después de estos gastos, al dueño de la fábrica, bueno, pues le queda una gran ganancia. Y si lo multiplicamos por 100 obreros que tenga esta fábrica, entonces pues las ganancias se magnifican en gran medida. Y entonces Carlos Marx decía, pues a estos dueños de estas fábricas que no hacen nada, pues hay que eliminarlos. Y postulaba que los obreros del mundo se unieran. Y su gran frase fue, obreros del mundo, uníos o unirse, para que ellos se apropiaran de las fábricas, quitaran a los dueños que no hacían nada y estas fábricas fueran manejadas y operadas por los mismos obreros y entonces las ganancias pues se repartieran con todos los obreros a partes iguales y entonces la población iba a tener un mejor nivel de vida. Bien, el primer país que quiso hacer una revolución enarbolando esta bandera fue Rusia en 1917. Pero bueno, Rusia no cumplía con todos los requisitos que Carlos Marx establecía. Él pensaba que esa revolución la tendrían que hacer países industrializados como Inglaterra o Estados Unidos. Y la hace Rusia. Rusia, que era un país no industrializado y era un país rural y donde la población era básicamente campesina. Posteriormente la siguiente gran revolución la hace China, en donde pues también era un país no industrializado, era un país rural y un país con población básicamente rural. Y bueno, y estos países establecen algo que Carlos Marx también dijo. La dictadura, hay que establecer la dictadura del proletariado. Si el obrero le quita las fábricas a los dueños, pues entonces el proletariado se hace cargo de estas fábricas, se hace cargo de la economía y entonces se establece la dictadura del proletariado. Bien, los países como Rusia o China establecen la dictadura, pero no del proletariado, establecen sus propias dictaduras. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los países ganadores, Estados Unidos y Rusia, pues se reparten en Europa. La parte occidental queda bajo el mando de Estados Unidos y la parte oriental bajo el mando o coordinada o bajo el poder de Rusia, incluyendo Alemania. Y entonces los países denominados de la cortina de hierro, como fueron la antigua Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Bulgaria, pues quedan bajo el régimen denominado comunista. Pero, pues en realidad nunca establecieron un régimen tal como Carlos Marx lo diseñó. Y bueno, luego tenemos casos irrisorios, como Cuba. Cuba, que también enarboló la bandera comunista. Bueno, Fidel Castro derroca el régimen dictador
de Fulgencio Batista en 1959, y bueno, pues se queda en el poder más de 50 años. En México tuvimos una revolución debido a que Porfirio Díaz estuvo en el poder más de 30 años y los cubanos aguantaron la dictadura de Fidel Castro durante más de 50 años. Pero bueno, evidentemente tampoco fue un régimen como lo había postulado Carlos Marx. Y entonces, todos esos países, bueno, pues en 1989 la población cansada de estas dictaduras, bueno, pues tira el muro derriba el muro de Berlín, y estos regímenes llamados comunistas, pues son derrocados. Y finalmente, pues nunca se estableció una dictadura ni los postulados tal como los pensó Carlos Marx. Entonces, pues no sabemos si funcionan o no sus postulados, porque ningún país los ha llevado a la práctica.